Vamos con un nuevo vídeo de actualidad sobre el Real Madrid, donde nos vamos a centrar en los nominados a los premios FIFA The Best, que han salido los nominados a las distintas categorías, y como no puede ser de otra manera, el Real Madrid pues tiene prácticamente a la totalidad de la plantilla ahí metida después de la tremenda temporada que hizo la temporada pasada. En este vídeo vamos a hacer las votaciones en directo, porque ya la FIFA ha habilitado el enlace para que todos los aficionados de todos los rincones del mundo puedan empezar a votar por sus jugadores favoritos. Te voy a dejar el enlace en la descripción si es que quieres hacer tu votación, y yo voy a hacer la mía con vosotros en riguroso directo en este vídeo, grabando el vídeo con vosotros. Voy a hacer mi votación y por supuesto va a ir enfocada todo a jugadores del Real Madrid. Y vamos con el nuevo ridículo también de la FIFA, un nuevo ridículo porque ha incluido a Leo Messi. Sí, amigos, amigas, ha incluido a Leo Messi como nominado, ¿no?, al mejor jugador de la pasada temporada para ser galardonado con el premio FIFA The Best. Esto no lo entiende nadie, esto ha levantado muchas suspicacias, muchas ampollas, muchísima polémica, y es que nadie entiende qué ha hecho Leo Messi la pasada temporada para merecer estar ahí, pues entre tantos jugadores del Real Madrid, alguno del Manchester City, alguno del Bayer Leverkusen, que sí hicieron méritos deportivos a nivel individual y colectivo para estar ahí. En fin, vamos con todo eso, y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos con los premios de Best de la FIFA. Ojo, no confundir con los de France Football y la UEFA, que es el Balón de Oro, que fue la gala que tuvo lugar hace 3-4 semanas y donde Rodri, de manera completamente inmerecida, se llevó el Balón de Oro por delante de un Vinicius Junior que a todas luces era el gran favorito y era el que realmente lo merecía, ¿no? Porque fue él, con mucha diferencia, el mejor jugador del mundo la pasada temporada. Es el mejor jugador del mundo, y la pasada temporada, habiendo ganado todo lo que ganó con el Real Madrid, sin duda se merecía ese premio, y se lo llevó por otro lado un Rodri que, sin ser un mal jugador, porque Rodri es un buen jugador, es un gran jugador, el pivote defensivo español del Manchester City, pero que sin duda no merecía el Balón de Oro con el que fue galardonado. Bueno, pues ahora estamos hablando de unos premios completamente distintos. Son los de Best, los reparte la FIFA en este sentido, y se reparten en la segunda quincena del mes de enero, pero ya están abiertas las votaciones. Yo voy a hacer la mía en directo con vosotros, y abajo te dejo el enlace para que tú puedas hacer la tuya, porque ya está habilitado este tema. Rápidamente, a nivel de actualidad del Real Madrid, vamos a echarle un vistazo a las portadas, y primero déjame decirte que el entrenamiento del Real Madrid, hoy vuelven a los entrenamientos después de ese día libre que les concedió el Mr. Carlo Ancelotti tras la derrota, la durísima derrota contra el Liverpool. Hoy empezamos a preparar el partido del próximo domingo contra el Getafe. Primer entrenamiento hoy, segundo entrenamiento mañana para preparar ese partido, y ahí daremos por concluida la preparación, repito, del partido contra el Getafe. Hoy han vuelto los chicos al entrenamiento. A lo largo del día de hoy te enseñaré esa sesión. Y vamos con las portadas rápidamente antes de pasar a lo de los premios, porque en las portadas, recordemos que en el día de ayer todos se cebaron con Kylian Mbappé, desde todos los rincones de Europa, de Inglaterra, Alemania, España, la prensa, los aficionados. Fue un punching ball. El día de ayer Mbappé estaba en el ojo del huracán, era el centro de todas las iras de todos los aficionados del Real Madrid, y la verdad es que yo ya dejé mi opinión, ¿no? Yo no quiero tener que decirle a ningún aficionado del Real Madrid lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ¿no? Pero sí me gustaría volver a incidir en que creo que lo más sensato es posicionarnos del lado de Mbappé, porque al final todos queremos lo mismo. Quiero decir, al final todos queremos que al Madrid le vaya lo mejor posible, y todos queremos ganar la Champions, y todos queremos ganar la Liga y tal, y Mbappé ha venido precisamente para eso, ¿no? Mbappé también quiere eso, ¿no? Entonces creo que sería una postura más lógica o más sensata intentar apoyar a Kylian Mbappé. Eso no quiere decir que no se le pueda criticar, eso no quiere decir que no entienda que, porque yo también estoy muy decepcionado con Mbappé, no entienda el enfado o la decepción de los aficionados del Real Madrid con Kylian Mbappé, porque todos esperábamos otra cosa, ¿no? Pero de ahí a que todos estemos enfadados, que lo entiendo, de ahí a querer destruir a Kylian Mbappé, querer insultarlo, querer silbarlo, querer, pues eso, dificultarle más aún, si cabe, su adaptación o su vuelta a su mejor nivel, pues creo que es contraproducente. Y creo que estaríamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, porque al final este chico quiere lo mismo que tú y que yo, que es ganar la Champions y ganar la Liga. Al final todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que remar en la misma dirección. Si vamos a hacer daño, si vamos a intentar destruir a Kylian Mbappé, es que no va a servir. O sea, Kylian Mbappé ha firmado por 5 años, como mínimo. Vete tú a saber si renueva. Y es una apuesta del club, y nos lo vamos a tener que comer. Entonces creo que es de aficionado inteligente en este sentido
posicionarse del lado de su jugador, ¿no? Porque al fin y al cabo es el que tiene que sacar los partidos adelante. Dicho esto, yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Esta es mi opinión. Tú luego puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Yo te digo, prefiero que nos posicionemos del lado de Kylian Mbappé. Las portadas, todos con Mbappé. Los compañeros del francés y Ancelotti se unen para arroparle tras su mal partido en Anfield. Kylian es un jugador extraordinario y los goles llegarán, afirma el técnico, quien en privado le ha trasladado su plena confianza. Esto no quiere decir que Mbappé lo haga todo perfecto y que no se pueda criticar lo que hace o deja de hacer Mbappé o lo que se hace o se deja de hacer en el Real Madrid. Todo es criticable, pero siempre intentando que sea constructivo, no la crítica destructiva, la crítica que va a meterle fuego al Real Madrid. Ya para eso tenemos el antimadridismo y tenemos tal, ¿no? Para que encima entre nosotros entendéis por dónde voy, ¿no? Una cosa es una cosa y otra completamente distinta a la otra, ¿no? El Real Madrid en pleno se vuelca con el francés, arropan a Mbappé, pasa por el peor momento de su carrera, convencimiento absoluto de que explotará. Tenemos problemas mayores a Kylian, hay que esperarle. Bueno, tenemos problemas mayores, yo no soy quien para elaborar el Power Ranking, ¿no? Pero sin duda rescatar o recuperar a Kylian Mbappé o la mejor versión posible de Kylian Mbappé debe ser uno de los aspectos más prioritarios del Real Madrid, porque es un jugador completamente diferencial y vino para reventar partidos como el del pasado miércoles. O sea, vino para eso, no para ganarle al Leganés y a Osasuna. Entonces, cuanto antes recuperemos esa versión, más cerca estaremos de conseguir grandes cosas esta temporada. Ahora, si es lo más prioritario, lo segundo o lo tercero, bueno, eso ya el que entienda que haga el Power Ranking. Yo no tengo ni idea, pero sin duda lo de Mbappé tiene que estar en la parte alta. Así que bueno, esto que te puedo contar en cuanto a actualidad del Real Madrid. Vamos a pasar ahora a lo de los premios de Best, donde el Real Madrid, como te he dicho al principio del vídeo, tiene un montón de nominados en las distintas categorías. En la de mejor portero, como puedes ver, tenemos a Andriy Lunin, que compite con, ahí estás viendo, con Gigi Donnarumma, Ederson Moraes, el Dibu Martínez, Raya, Simón, también Maillán. Luego tenemos, en cuanto a los mejores defensores, el Real Madrid incluye aquí un total de 2 jugadores. Tenemos a Toni Rüdiger y tenemos a Dani Carvajal, representando al Real Madrid. Compiten, pues ya estás viendo, contra un montón de buenos defensas. Laporte y Jonathan Tah, por ejemplo, de los que hemos hablado recientemente aquí en el canal. William Saliba, que sabéis que para mí es el mejor central del mundo. Está por ahí a Rafa Kimi, Davis, del que también hablamos mucho, Manuel Akanji, en fin, un montón de muy buenos defensas. Di Marco también me gusta mucho, el lateral del Inter. Luego tenemos los centrocampistas. Centrocampistas donde el Real Madrid incluye a un total de 4 centrocampistas. Tenemos a Fede Valverde, tenemos a Toni Kroos, tenemos a Camavinga y tenemos también a Jude Bellingham. Esos son los 4 jugadores que incluiría el Real Madrid. Compite también, como puedes ver, contra un ramillete de fantásticos centrocampistas. Está, por ejemplo, también ahí Çalhanoğlu, está también por ahí, por ejemplo, Martin Odegaard, ex canterano del Real Madrid. Está también, por ejemplo, por ahí Florian Wirtz, en fin, un montón de muy buenos jugadores. Y en lo de los atacantes, los nominados a los atacantes, el Real Madrid incluye 2, que son Vinicius y Rodrigo. También aparece, por supuesto, Mbappé, pero en este caso sería por los méritos deportivos de la pasada temporada, no por lo que ha hecho con el Real Madrid, con lo que ha hecho con el PSG. Si aparece la próxima temporada, ahí ya sí será por lo que ha hecho con el Real Madrid, ¿vale? Y en este sentido, pues también aparecen Cristiano y Messi, aparece también por ahí, bueno, pues está Dobbik, está Haaland, está Gyökeres, está Harry Kane, Lautaro Martínez, Lamine Yamal, Nico Williams, en fin, un montón de jugadores de primerísimo nivel. Oli Watkins también. Luego tenemos el de los mejores entrenadores: Xabi Alonso, Ancelotti, Luis de la Fuente, Guardiola y Scaloni. Es una broma, Messi. Qué manera de faltar. Un respeto, a Messi. Es una broma. La Copa América. Pero un respeto, digo yo, a la gente que sigue el fútbol. Es una broma. No, que haga la Copa Me parece muy bien. El año pasado, siendo el mejor Messi jugador es el mejor jugador de Argentina. Perdóname, la mejor Copa América. Si hablamos de la Copa América, James es el mejor de la Copa América. James mejor jugador de la Copa América. Da igual, pues entonces Lautaro no está. Claro. Lautaro no está. Lautaro es el mejor Eder jugador también de ganó una Argentina. final de Portugal y no fue el Es un mejor. premio a la selección, un premio al jugador, entiendo yo. Claro, pero El mejor de la Copa América es James, Pero es el mejor jugador. Bueno, Asustaos que va a ganar Messi el Balón de Oro, el de Best. Harry Me voy a Kane, reír muchísimo. pues que se lo lleva a su casa. ¿Tú se lo darías a Messi? No, yo me voy a reír ¿Tú muchísimo. se lo darías, pregunto? No, no se lo daría Fede, que este es año. una No se lo injusticia. daría, pero me voy a reír una barbaridad. ¿Tú crees que debe estar entre los 11? Es una vergüenza futbolística. Lo que pasa Yo que creo que tú eran personalmente 10 y al final han dicho, no te vamos a gusta. ver. Una broma. No, Personalmente. pero que Tú de preguntas verdad. al mundo del fútbol. Que me da igual el mundo del fútbol, que le Ah, que te llevamos da igual, haciendo... pues ahí lo tienes, te da igual el mundo del fútbol. Que llevamos No, te haciendo, da igual que el mundo llevamos del haciendo fútbol. homenajes a Messi. Efectivamente. Homenajes a Messi por ganar un mundial hace Ahora la 2 Copa años y América. medio. Merecen pocos. Por homenajes. Me Y es parece una Pues nada, vergüenza. pues que no se Bueno, a celebren ver, premios. este todos a Rodríguez, Messi Puede ya ser un está, homenaje claro. también, quizá el premio de honor. Podría ser también, ¿eh? Ya lo Que tuvo. no, que no, que no, que Ya lo está tuvo. de los mejores. Ya lo tuvo, ya.
Es Ya lo tuvo, increíble. ya lo Ya no hay tuvo, más ya lo tuvo. homenajes. Ya no hay más. O sea, Es una liga, ya pero habrá una que cosa, inventar uno para pero, o sea, él. no va a quedar mal en la Y clasificación. es que aquí, amigos y amigas, es donde se ha levantado toda la polémica, todas las suspicacias y todos los tejemanejes, ¿no? Un nuevo ridículo de la FIFA, incluyendo a Leo Messi, por unos rendimientos deportivos que obviamente no merecen estar ahí, ¿no? El Real Madrid coloca un total de 5 jugadores después de una brillantísima temporada pasada. Tenemos a Bellingham, a Carvajal, a Toni Kroos, a Fede Valverde, a Vinicius Junior, que fueron prácticamente los 5 jugadores más destacados del Real Madrid la pasada temporada a nivel colectivo y a nivel individual. Luego tenemos también ahí la aparición de Mbappé, repito, por los méritos deportivos conseguidos con el Paris Saint-Germain, en ningún caso con el Real Madrid. Si volviera la próxima temporada, ahí ya sí tendría que ver lo que ha hecho con el Real Madrid, y aparece completamente de incógnito como el elemento discordante que no pinta absolutamente nada, el único jugador que no pertenece ni a Europa ni a las 5 grandes ligas, Leo Messi, en lo que parece un claro homenaje de nuevo de la FIFA. Y esto ha levantado muchas ampollas porque vamos a darle algún tipo de validez o algún tipo de argumentación a este tema, ¿no? Y quiero enseñarte los méritos deportivos que ha hecho Leo Messi la temporada pasada, ¿no? Que acaba de terminar. Bueno, la MLS ahora están en final de conferencia. El Miami... el Inter Miami fue eliminado, ¿no? Están en la final de conferencia, no ha terminado la temporada, está a punto de ello, ¿no? Y Leo Messi pues está ya, podemos decir, de vacaciones en este sentido, porque ha terminado para él la temporada en Estados Unidos, ¿no? Pero como puedes ver, vamos a echarle un vistazo. Fíjate, 25 partidos, 23 goles, 13 asistencias en un total de 1986 minutos. Vamos a dejar para después esto de la Copa América. Vamos a echar un vistazo primero a lo que ha hecho a nivel de club, ¿no? Y como puedes ver, fíjate con el Inter de Miami la cantidad de partidos que se ha perdido. Fíjate qué cantidad de partidos se ha perdido, ya sea por lesión, ya sea por convocatoria con la selección argentina, ¿no? Y como puedes ver, en los playoffs, bueno, pues fue eliminado por el equipo de Atlanta, en la Leagues Cup directamente por una lesión en los ligamentos ni participa, y fíjate qué cantidad de partidos, repito, se ha perdido. Podemos llegar a convenir que casi son el 50% de los partidos perdidos de la temporada con el Inter de Miami, ¿no? Luego llegamos aquí a los partidos de CONCACAF y luego llegamos aquí a partidos, bueno, estos son amistosos, participó en un par de ellos con Argentina, en otros no pudo, y llegamos a la Copa América, ¿no? Que se supone que en la Copa América es donde debería estar los méritos, ¿no? Para aparecer ahí, ¿no? Los méritos para aparecer ahí. Vemos que solo ha repartido una asistencia en el partido inaugural contra Canadá y marcó un gol en las semifinales contra Canadá. En este sentido, el gol que marca es el segundo, como podemos ver aquí. Asistencia de Enzo Fernández y gol de Messi. El primero lo marca Julián Álvarez. O sea que, bueno, pone el de la calma, pero que no marca el primero en ese sentido, ¿no? Y luego, si vemos, es que tampoco marcó el de la final, porque el de la final, como podemos ver aquí en la prórroga, lo marca... ¿Sale o no sale? Ahora, lo marca Lautaro Martínez, a pase de Giovanni Lo Celso. O sea, ¿qué ha hecho Leo Messi en realidad para estar aquí, ¿no? Porque si queremos meter al mejor jugador por aquello de que se represente, ¿no? De alguna manera la Copa América. Bueno, si quieres representar la Copa América, deberías haber metido a James, que fue con diferencia el mejor jugador del torneo. Si quieres meter al mejor jugador de Argentina, deberías haber metido a Lautaro, que fue el jugador más decisivo con Argentina y que además marcó el gol de la final. O sea, no se sostiene por ningún lado. Del mismo modo que no se sostenía lo de Rodri para ganar el Balón de Oro y nos intentaron meter ahí con calzador lo del fair play y tal, pues tampoco se sostiene de ninguna manera que Leo Messi esté ahí, ¿no? Entre los nominados a mejor jugador de la pasada temporada. Es que es el único jugador de las 5 grandes ligas que no está. De hecho, solo hay dos jugadores que no pertenecen a la Premier y a la Liga Española. Uno es Florian Wirtz, que ganó la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, que ganó la Copa, que se metió en la final de la Europa League, o sea, como representación de todo ese gran trabajo que hizo el Leverkusen la temporada pasada. Pero es que lo de Messi no lo ha entendido nadie. A mí me parece un nuevo ridículo de la FIFA, un nuevo ridículo completamente de la FIFA. O sea, esto no tiene directamente por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos los tejemanejes que se traen y cómo funciona este tema. Y vamos a terminar este vídeo, si os parece bien, con las votaciones. Repito, te voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo los enlaces donde puedes hacer estas votaciones para el The Best, si quieres votar por tus jugadores favoritos. Aquí tenemos ya, esta es la pantalla que te vas a encontrar, ¿vale? Cuando entres te vas a encontrar esta pantalla y aquí en primera instancia tienes los premios para las mujeres y aquí ya tienes debajo los premios para los hombres. Vamos a entrar en el del masculino, ¿no? Vamos a empezar con los jugadores masculino, el mejor jugador. Tenemos a Bellingham, a Carvajal, Haaland, Toni Kroos, Mbappé, Leo Messi, Rodri, Valverde, Vinicius Junior, Florian Wirtz
y Lamine Yamal. Y como puedes ver, debajo de cada uno tenemos primero, segundo, tercero. Entiendo que podrás votar por 3 jugadores, ¿no? Por un total de 3 jugadores. Entonces, vamos a votar primero por Vinicius Junior, que creo que fue el mejor jugador de la pasada temporada con muchísima diferencia. Segundo, vamos a votar por Jude Bellingham. Y tercero, tengo dudas entre Valverde, Toni Kroos y Carvajal, pero creo que Carvajal destaca un poco más por encima del resto por aquello de lo que hizo con la selección española en el europeo. Creo que el mejor jugador de la pasada temporada fue Vinicius, seguido de Bellingham, y después, Dani Carvajal. Vamos a colocar, ¿vale? Se ha enviado tu voto correctamente, perfecto. Vamos a la siguiente categoría. Ya hemos votado en la de mejor hombre, vamos a la de mejor entrenador. Obviamente el primero tiene que ser el Mr. Carlo Ancelotti. La pasada temporada ganó la Champions, ganó la Liga, ganó la Supercopa de España, lo tengo clarísimo. Como segundo, vamos a poner a Xabi Alonso. Me parece que hizo una temporada completamente histórica con el Bayer Leverkusen. Ganar la Liga con el Bayer Leverkusen en una liga en la que participa el todopoderoso Bayern de Múnich no es cualquier cosa, y además ganó, me parece que fue incluso sin perder ningún partido, o sea, fue una cosa completamente de locos. Además ganó la Copa de Alemania, además metió al equipo en la final de la Europa League. Creo que con total merecimiento debe estar ahí justo detrás de Ancelotti. Y tercero, entre De La Fuente, Guardiola y Scaloni, me voy a decantar por De La Fuente, que bueno, para sorpresa de muchos, hizo que España ganara la Eurocopa, ¿no? Así que creo que también completamente merecido. Vamos a darle a enviar votos. Venga, y vamos a terminar votando por el mejor portero de la pasada temporada. Tenemos a Donnarumma, Ederson, Lunin, Mañán, Martínez, Raya y Unai Simón. Voy a votar por Andriy Lunin porque creo que la actuación individual que hizo la tarde-noche del Etihad fue absolutamente histórica. Creo que fue la mejor tarde-noche de un portero la pasada temporada. Se puso la careta de Courtois, lo paró absolutamente todo. La tanda de penaltis fue absolutamente histórica para el recuerdo de todos los madridistas, así que lo vamos a votar como primero. Como segundo voy a tirar un poquito ya para España, ¿eh? Aquí en lo de los porteros ya os digo, voy a tirar para España. Unai Simón de segundo. Hizo una temporada con el Athletic de Bilbao y nos llevó a la victoria. Fue el portero que llevó a la victoria también a la selección española en el europeo. Y de tercero se lo vamos a dar a Raya por los méritos cosechados con el Arsenal en ese sentido, ¿no? Así que le damos a enviar votos y esas son mis votaciones. Así que ya sabes, estas han sido las mías. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que tú también puedas hacer las tuyas. Y bueno, nada más, amigos, amigas. Lo vamos a ir dejando por aquí con este vídeo. Quería dar las gracias a todos por haberlo visto. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis.